Cuando oímos la palabra demencia, a todos se nos viene en la cabeza una imagen, y no suele ser buena. Pero ¿y si en realidad no estuviéramos hablando de un único villano? ¿Y si fuera más bien como una galería de sospechosos, cada uno con su propio modus operandi? Pues eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a meternos a descifrar este mundo tan complejo. Y aquí va la clave, la idea que lo pone todo patas arriba. Casi siempre pensamos en la demencia como una enfermedad, un solo diagnóstico. Pero la realidad es mucho más interesante. Así que esta pregunta es nuestro punto de partida. ¿Vamos detrás de un solo culpable o de toda una banda? A ver, pensemos en la demencia de otra manera. No como la enfermedad en sí, sino como el síntoma. Es el ejemplo perfecto de la fiebre, ¿verdad? Tienes fiebre y sabes que algo no va bien, pero la fiebre por sí sola no te dice si es una gripe, una infección o algo peor. Pues la demencia es igual. Es la señal de alarma que nos dice, ojo, las células del cerebro están sufriendo un daño. Y nuestra misión, como si fuéramos detectives, es averiguar quién o qué está detrás de ese daño. Venga, vamos a empezar con el primer grupo de culpables. A mí me gusta llamarlos los saboteadores. ¿Por qué? Porque son proteínas que, en teoría, deberían estar haciendo su trabajo tranquilamente, pero que por alguna razón se rebelan y empiezan a atacar a las neuronas, ya sea desde dentro o desde fuera. Y claro, el sospechoso número uno, el más famoso de este grupo, es el que está detrás de la mayoría de los casos, la enfermedad de Alzheimer. Vale, ¿y cómo empieza todo? Pues imaginemos una proteína que está tranquilamente en la superficie de nuestras neuronas. Lo normal es que una enzima, como unas tijeras, la corte de forma limpia. Perfecto, sin problemas. Pero, a veces, entra en juego otra enzima, la beta-secretasa, que hace un corte, digamos, chapucero. Y de ese mal corte sale un trozo pegajoso, un residuo llamado beta-amiloide. Hay que quedarse con este nombre, beta-amiloide, porque es la pieza que inicia todo el desastre en el Alzheimer. Estos fragmentos pegajosos, el beta-amiloide, empiezan a juntarse unos con otros fuera de las neuronas, formando lo que los científicos llaman placas. Para que nos hagamos una idea, es como si intentaras hablar con alguien y poco a poco empezaran a levantar un muro de ladrillos entre los dos. Al final, la comunicación es imposible. Pues eso hacen las placas, interrumpen la comunicación entre neuronas. Pero ojo, que el sabotaje no acaba ahí. Mientras esto pasa fuera, dentro de la neurona se está cociendo otro problema gordo, los ovillos. Pensemos que el interior de una neurona es como una red de vías de tren. Por estas vías, que se llaman microtúbulos, viajan todos los nutrientes, todo lo que la célula necesita para vivir. Y para que esas vías se mantengan rectas y estables, hay una proteína, llamada tau, que funciona como las traviesas de madera del tren. ¿Qué pasa en el Alzheimer? Que esta proteína tau se estroquea, se suelta de las vías y se enreda sobre sí misma, formando esos ovillos. Sin las traviesas, las vías se hunden, el sistema de transporte colapsa y la neurona, literalmente, se muere de hambre. Es un colapso total desde dentro. Y claro, surge la pregunta, ¿por qué a unas personas les pasa y a otras no? Bueno, la genética tiene bastante que decir aquí. En concreto, hay una variante de un gen llamado APOE4 que es clave. Pensemos que este gen es como el servicio de limpieza del cerebro, encargado de recoger la basura, como esos trocitos de beta-amiloide. La cosa es que la variante APOE4 es un poco vaga, es menos eficiente haciendo su trabajo. Si heredas una copia de este gen, pues tu riesgo aumenta. Si heredas las dos copias, una de tu padre y otra de tu madre, el equipo de limpieza es todavía más ineficaz, y el riesgo se dispara considerablemente. Pero cuidado, que el Alzheimer no tiene la exclusiva de los ovillos de proteína tau. Hay otra demencia, la enfermedad de Pick, que también los utiliza como arma. Aquí la diferencia es muy sutil, pero es fundamental. Es como si usaran una versión un poquito distinta de la proteína tau. Y esta pequeña diferencia hace que el ataque sea súper específico, que se concentre en los lóbulos frontal y temporal. ¿Y qué tenemos ahí? Pues ni más ni menos que el centro de nuestra personalidad y del lenguaje. Por eso, en la enfermedad de Pick, lo primero que falla no es la memoria, sino que aparecen cambios de personalidad muy bruscos o problemas para hablar. Vale, ya hemos hablado de la proteína tau. Pues vamos a conocer a otro saboteador, la alfa-sinucleína. Esta es otra proteína que cuando se pliega mal forma unos grumos dentro de las neuronas que se llaman cuerpos de Wee. Si antes decíamos que las placas del Alzheimer son como basura que se acumula fuera de casa, en el jardín, los cuerpos de Wee son como si esa basura se amontonara dentro de casa, en mitad del salón. Bloquea todo desde el interior. Y para que nos hagamos una idea del impacto de esta enfermedad, es la que padeció el gran Robin Williams. Ponerle un rostro tan conocido nos ayuda a entender hasta qué punto puede afectar a la mente y al comportamiento de una persona.
Lo que hace que esta demencia sea tan compleja y a la vez fascinante desde el punto de vista médico es que parece una mezcla de otras dos enfermedades que todos conocemos. Al principio, los síntomas son cognitivos, muy parecidos al Alzheimer, fallos de memoria, confusión, pero más adelante empiezan a aparecer síntomas motores que son prácticamente un calco del Parkinson. Temblores, rigidez, movimientos lentos. Es precisamente esta mezcla lo que la define y, claro, lo que hace que a veces sea tan complicada de diagnosticar correctamente. Bueno, hasta aquí los saboteadores, estas proteínas que se vuelven malas y tóxicas. Ahora vamos a cambiar completamente de tercio. Vamos a ver la segunda gran categoría de culpables, los que yo llamo fallos del sistema. Aquí el problema no es una proteína tóxica que ataca, no. Aquí el problema es que la infraestructura básica del cerebro, sus sistemas fundamentales, empiezan a fallar. El primer gran fallo de sistema es la demencia vascular. Hay que pensar que nuestro cerebro es un órgano súper exigente, está hambriento todo el tiempo. Necesita un flujo de sangre constante para recibir oxígeno y nutrientes. ¿Qué pasa si ese suministro se interrumpe? Pues que las neuronas de esa zona simplemente se mueren. Y esto puede pasar por pequeños infartos, a veces tan pequeños que ni te enteras. Es como si en una ciudad de repente se cortara el agua y la luz en un barrio, luego en otro, y en otro. Al final la ciudad deja de funcionar. Y esto se nota muchísimo en la forma en que progresa la enfermedad. Si el Alzheimer es como bajar una rampa, un deterioro lento pero continuo, la demencia vascular es más como bajar una escalera. La persona puede estar estable un tiempo y de repente ¡pam!, sufre otro pequeño ictus y hay un bajón repentino en sus capacidades. Luego se estabiliza de nuevo hasta el siguiente escalón. Es este patrón escalonado lo que la distingue claramente. Vale, otro fallo de sistema muy importante es la hidrocefalia de presión normal o HPN. A ver, el cerebro está flotando en un líquido, el líquido cefalorraquídeo, que lo protege y lo limpia. Este líquido se está produciendo y drenando constantemente. Pues bien, en la HPN, el desagüe se atasca, el sistema de drenaje falla. El resultado, el líquido se acumula. Las cavidades del cerebro, los ventrículos, se hinchan como globos y empiezan a presionar, a aplastar el tejido cerebral contra las paredes del cráneo. Y esta presión constante provoca una combinación de tres síntomas muy característica. Es una tríada de manual. Primero, problemas para controlar la orina, incontinencia. Segundo, una forma de caminar súper rara, muy inestable, con los pies muy separados, como si estuvieran pegados al suelo con imanes. Y tercero, claro, los síntomas de demencia, como la lentitud de pensamiento. Cuando un médico ve estas tres cosas juntas, es una señal de alarma clarísima que le hace pensar, ojo, aquí puede haber un problema en el sistema de fontanería del cerebro. Muy bien, hemos visto ya varios culpables. Y son muy diferentes entre sí, ¿verdad? Por un lado, los saboteadores, que envenenan las células. Por otro, los fallos en la infraestructura del cerebro. Ahora llega el momento de juntarlo todo. Vamos a hacer como los detectives y a ver cómo la escena del crimen, o sea, los síntomas, nos da las pistas para saber quién es el responsable en cada caso. Y aquí lo tenemos, nuestro cartel de Se Busca con los principales sospechosos. Fijaos qué claro se ve ahora. El Alzheimer, con sus placas y ovillos, empieza por la memoria. La demencia por cuerpos de Lewy, esa mezcla tan peculiar de síntomas cognitivos y luego motores. La vascular, que va a saltos, a escalones. La frontotemporal, que ataca directamente a la personalidad y al lenguaje. Y la HPN con esa triada inconfundible. Al verlo así, en conjunto queda clarísimo. No es una sola enfermedad, son muchos enemigos, y cada uno deja su propia firma, su propia huella. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Por qué es tan importante entender estas diferencias? Esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿Y ahora qué hacemos con esta información? Pues la idea principal es muy sencilla pero potentísima. Para poder luchar contra un enemigo, primero tienes que saber quién es. No podemos tratar la demencia como si fuera una única cosa. Saber si nos enfrentamos a placas pegajosas, a ovillos internos, a un problema de circulación o a un atasco en la fontanería del cerebro es absolutamente crucial. Es el primer paso para poder crear tratamientos que vayan a la raíz del problema de verdad, en lugar de limitarse a poner parches a los síntomas. Y me gustaría terminar con una pregunta para que le demos una vuelta. Ahora que ya conocemos a los principales sospechosos de esta historia, la gran carrera de la ciencia es, precisamente, averiguar cómo detener a cada uno. La pregunta que queda flotando es, ¿cuál de estas batallas conseguiremos ganar primero? Solo la investigación y el tiempo nos darán la respuesta. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje alucinante al interior del cerebro.